El proceso histórico que marca las cruzadas coincide con el auge de las construcciones románicas y góticas, razón por la cual podemos afirmar que los benedictinos, los masones laicos adscritos a los monasterios y los templarios coexistieron en la misma época bajo una regla similar y una organización con un espíritu en común. Del mismo modo que la historia de la francmasonería no se completa sin el movimiento cluniacense, la historia del Temple no se resuelve ni se explica sin el movimiento cisterciense. En ambos casos subyace el espíritu benedictino, la influencia de sus poderosos abades y una espiritualidad que excede el claustro para penetrar profundamente en lo secular. No puede evitarse aquí el marco perfecto de la trilogía masónica de sabiduría, fuerza y belleza, un mundo cristiano en donde las abadías contenían la sabiduría, los castillos templarios la fuerza y las catedrales la belleza, los tres principios universales de la francmasonería que responden a los tres estamentos del orden social medieval. La francmasonería medieval mantuvo el eje de su simbolismo en el Templo de Jerusalén y transmitió la misma obsesión a la francmasonería moderna. Aunque no resulte políticamente correcto decirlo, la recuperación de Palestina en el siglo XX fue aplaudida por Occidente. Los ejércitos que entraron en Jerusalén el 9 de diciembre de 1917 estaban comandados por un masón, el general Edmund Allenby. Situándonos en Tierra Santa hay que recordar la historia de la caverna de Sedefías, generalmente conocida como las canteras del rey Salomón. Es una profunda caverna cuya apertura se encuentra bajo la muralla de la ciudad vieja de Jerusalén, cerca de la puerta de Damasco, extendiéndose por cientos de metros bajo la superficie de la ciudad en dirección al monte Moria, es decir, el lugar donde estaba erigido el templo del rey Salomón. Se cuenta que debido a la profundidad de esta caverna, casi 90 metros bajo la superficie, el ruido de las herramientas no pudo haber sido oído en el sitio de construcción del templo Salomón. Esto daría la explicación del versículo 6-7 del primer libro de los Reyes en la Biblia. Otra leyenda respecto a esta caverna es que en sus entrañas están sepultados los tesoros del templo, escondidos allí por los sacerdotes cuando el ejército romano dirigido por Tito había puesto sitio a la ciudad. Unos pocos años después del descubrimiento de la entrada a la caverna en 1868, esta sirvió de escenario para la primera asamblea masónica en Tierra Santa, de la que hay evidencia histórica. Se trata de una ceremonia en el grado de monitor secreto, uno de los 3 grados de la Orden de David y Jonathan, ejecutada por el muy respetable hermano Robert Morris, el gran maestro de la Gran Logia de Kentucky, quien había llegado a Palestina en busca de restos masónicos de la época bíblica. Morris, como él mismo afirma con su nombre, no encontró rastros de una masonería de la antigüedad, ni siquiera existía una sola logia masónica en toda Tierra Santa. En aquel entonces solo vivían unos pocos contados masones en Jaffa y Jerusalén. En Jerusalén, el hermano Morris se encontró con el hermano Charles Warren, ingeniero militar inglés, que había sido enviado por la Palestine Exploration Fund de Inglaterra para explorar arqueológicamente la ciudad. Warren fue fundador y primer venerable maestro de la logia Quatuor Coronati número 2076 de Londres, la primera logia de investigación del mundo. Por coincidencia, en esos días se encontraba de visita en Jaffa una nave de la Marina inglesa, el navío Lord Clyde. El capitán Edward Gladstone, así como varios de sus oficiales, eran masones. Morris los invitó a todos a tomar parte en la primera tenida masónica en Palestina, dirigida por él, que tuvo lugar el día miércoles 13 de mayo de 1868. La caverna de Sedefías siguió siendo empleada en forma ocasional por los masones locales, particularmente para ejecutar la ceremonia de maestro de marca. Este es un grado especial que en Escocia lo suele otorgar la logia simbólica y cuya leyenda transcurre en una cantera. Durante la ocupación de la ciudad vieja de Jerusalén por el ejército jordano 1948 a 1967, las autoridades jordanas clausuraron la entrada a la caverna temiendo que existiera algún pasaje secreto que pudiera conducir a la parte judía de Jerusalén. A partir de 1969, numerosos grupos de masones del extranjero, especialmente
Inglaterra y Escocia visitan Jerusalén especialmente para ejecutar la ceremonia del maestro de la marca en las canteras del rey Salomón. Sin embargo, hay que explicar la relación de la Tierra Santa, Jerusalén, del escenario bíblico de sus alegorías con la orden masónica y con la infiltración de demasiados postulados provenientes del mundo hebreo y de la Kabbalah. Para empezar, hay que decir que la transición de los monjes constructores a los masones operativos se produjo a través de las constituciones insurgenses, promulgadas por Wilhelm Dessau en el siglo XI, que marcan el inicio de corporación de laicos al arte sagrado. La reforma insurgense, en sintonía con la gran reforma del Cluny, coincide con el punto de máxima expansión del arte románico imperial y la bisagra entre dos mundos, el monástico y el secular. El impulso arquitectónico que traía consigo la nueva reforma insurgense demandaba una importante mano de obra. En poco tiempo, decenas de monasterios se encontraban reformados bajo esa regla. La solución fue relativamente simple: incorporar a sus filas una mayor cantidad de constructores obreros laicos e incrementar la formación de arquitectos y técnicos. Desde el siglo VII existió la figura del oblato, nombre que se le daba a quien había sido ofrecido a un monasterio en su infancia. Más tarde, a través de esta reforma insurgense, se utiliza y aparece una nueva figura, la figura del hermano converso, fratres conversus, nombre con el que se domina al laico que sirve en un monasterio sin hacer profesión de votos, y del hermano barbado, fratres barbatus, una suerte de auxiliar de los maestros del oficio que, al no rasurarse la barba, se distinguía del converso. Los laicos se hicieron constructores solo después de que hubieran recibido la instrucción de los frailes. Bajo la tutela de los conventos, fuera los frailes asociaciones monásticas, se agruparon estos hermanos conversos y estas corporaciones laicas. La forma en lo que estos conversos y laicos quedaban adscritos al monasterio fue determinada en las constituciones insurgenses, en las que, entre muchos otros oficios, quedaba incluido el de maestro masón, magister caementarius. La regla establece hasta los signos distintivos para cada actividad o oficio dentro de la orden. A los laicos auxiliares les corresponde el signo de tomarse el mentón con la mano derecha como estirando la barba, probablemente en alusión a su condición de fratres barbatis. Por tratarse del primer documento medieval en el cual se reglamentan estos oficios, aun asociados a la jurisdicción monástica, las constituciones insurgenses suelen considerarse como el antecedente de las constituciones de oficios, y en especial de los canteros. Esto explica el comentario incluido en el libro El Maestro Masón, editado por la Gran Logia de Argentina, que destaca: el abate Wilhelm Dessau fue el primero que hacia el siglo XI instruyó a canteros y masones y dotó además a su logia de reglamentos que sirvieron de modelo a las logias alemanas. Resulta inexplicable que los historiadores de la francmasonería hayan desconocido durante siglos la existencia del libro acerca del Templo de Salomón, The Templo Salomonis Liber, escrito en el siglo VIII por San Beda el Venerable, padre de la historia de Inglaterra. San Beda es el primer hombre de la era cristiana que describe el Templo de Salomón en términos alegóricos. En un lenguaje que compara la piedra con el hombre, demanda que éste debe cuadrarla y pretende convertirla en cimiento del templo. Esta obra de San Beda tuvo una influencia de magnitud inusitada y orientó de modo inequívoco toda la exégesis posterior en torno al templo de Salomón. La importancia capital del templo de Salomonis, libro de Beda el Venerable, no puede descuidarse lo más mínimo, porque cuando Beda se propuso centrar en el templo de Salomón la espiritualidad de los maestros constructores de catedrales y palacios, y al describir los aspectos simbólicos de las partes de este templo, no hizo otra cosa ni más ni menos que crear el método de desarrollo personal que la masonería ha asumido como método característico y gradual de perfeccionamiento. Cierto es que Beda tenía alto conocimiento del método simbólico de los padres de la Iglesia y de las prácticas de la Kabbalah,
pero es él quien le imprime el estilo propio, al interpretar símbolos y convertirlos en modelos emblemáticos ligados a la conducta y vida espiritual para el desarrollo humano. Posteriormente, el espíritu del Pfister, la otra gran reforma del movimiento monástico benedictino, cuya figura prominente fue San Bernardo de Claraval, se introduciría en la Militia Christi, al proveer de una regla a la Orden del Temple, cuya influencia en la francmasonería hoy ya no se discute. Durante los primeros siglos, pues, de la era cristiana, el debate entre judíos por un lado y judíos conversos y gentiles cristianos por otro debe de haber sido muy intenso en el Oriente Mediterráneo. Entre los siglos I y V, primero en Palestina y luego en Babilonia, se escribieron la Misná y la Gemara, recuperadas en el Talmud. El cristianismo oriental contemporáneo coetáneo a este proceso llegó a desarrollar importantes centros de enseñanza cristiana en Jerusalén. Entre aquellos padres de la Iglesia que se destacan por sus vínculos con rabinos y eruditos judíos, cabe destacar a Orígenes, Justino Mártir, Clemente de Alejandría, Eusebio y al más sabio hebraísta entre los padres jerónimos, quien durante toda su vida mantuvo contacto con varios prominentes maestros judíos. De esta forma, la tradición hebrea fue penetrando lentamente en el occidente cristiano. En el ocaso de la época de los padres, este contacto con los judíos y el conocimiento del hebreo decayó vertiginosamente. Pese a ello, en Inglaterra, en la Northumbria anglosajona, fue el escenario donde un monje inglés inició la saga sobre la cual se construyó la tradición masónica. No debe sorprendernos entonces que la primera mención que existe de un judío masón data de 1716 y se refiere a un sefardita inglés, Francis Francia, también conocido como el judío jacobita. Otros dos judíos sefardites ingleses son famosos en la historia masónica por haber sido apresados en Lisboa por la Inquisición y condenados como masones, no por practicar el judaísmo. El primero de ellos fue John Custos, apresado en 1740, sobre quien han sido publicados numerosos trabajos. El segundo caso es el de Hipólito da Costa, cuyo apellido tiene ilustre prosapia en las comunidades sefarditas de Portugal y Londres. Una nota especial la merece el rabino Judá Jacobo León, conocido como León Templo, quien en 1675 trajo a Londres sus modelos del Templo de Jerusalén y del Arca de la Alianza que había hecho construir y puesto en exhibición hacía varios años en Ámsterdam. León Templo era también experto en heráldica. Su trabajo causó tal impresión en Lawrence Dermot, el primer gran secretario de la Gran Logia de los Antiguos de Londres, que Dermot tomó un diseño de león como base para el escudo de arma de los antiguos. Una interesante cuestión conflictiva la constituye la posible existencia de una hermandad de tipo masónico en Ámsterdam, antes de la fundación incluso de la Gran Logia de Londres, y en la que estaba permitido ingresar a los judíos. Existen dos indicaciones que apuntan hacia tal posibilidad. Dermot, en la segunda edición del libro de las Constituciones de la Gran Logia de los Antiguos, publicada en 1764, otorga la apelación de hermano a León Templo. En la historia de Rhode Island, escrita en 1835, se declara que la primavera de 1658 llegaron a Newport 15 familias judías de Holanda, trayendo consigo los 3 primeros grados de la masonería y trabajándolos en la casa de Mordecai Camden, uno de sus miembros, y que continuaron haciéndolo ellos y sus sucesores hasta el año 1742. Esto contradice a lo que conocemos de la historia oficial, pues todos están de acuerdo en que no existía masonería especulativa en Holanda hasta el siglo XVIII. Sin embargo, una fuente original judía proclama: nos juntamos en la casa de Mordecai Camden
y después de la sinagoga les dimos los grados de la masonería a Abraham Moses. En los Estados Unidos ha habido grandes maestros judíos. Uno de los primeros fue Moisés Seixas en Rhode Island en 1791 a 1800. Hubo muchos otros masones judíos en la historia americana, incluyendo uno en la primera logia de George Washington. Ningún estudioso de los rituales masónicos puede dejar de advertir la gran cantidad de palabras de pase y secretas que parecen tener origen en la lengua hebrea. Los antiguos masones operativos tenían la Biblia en la más alta estima, y este sentimiento se perpetuó en la francmasonería, donde el volumen de la ley sagrada es solo una de las 3 grandes luces. El estudio y la comprensión de las Sagradas Escrituras exige el conocimiento del hebreo. En el siglo XVII este era considerado un idioma clásico a la par con el latín y el griego. Entre los fundadores de la francmasonería especulativa, obviamente, entre sus fundadores no faltaban expertos en hebreo. Los mismos hermanos que redactaron esos primeros rituales y que conocían tan bien la Biblia y los idiomas en que está escrita, son quienes decidieron usar el color azul con carácter puramente simbólico. Por ejemplo, en la Biblia aparece la frase siguiente: hará la vestidura del efod toda de azul. Éxodo 28:31. Para los antiguos judíos, el azul era el color religioso principal. El sumo sacerdote vestía de azul y uno de los velos del tabernáculo era de color azul, llamado tekelet, sugiriendo perfección. Se dice que en tiempos antiguos los juramentos más solemnes eran pronunciados sobre un altar azul. Otro lugar principal tiene que ver con las instrucciones para confeccionar las vestimentas del sumo sacerdote, que consistían en un pectoral, el efod, hábito, túnica, turbante y faja. Como vemos, gran parte del secreto principal y vital relacionado con el templo judío se identifica con el pectoral del sumo sacerdote, que la propia tesis de José Ignacio Carmona, que es quien nos habla, ha enfatizado en relación a la mesa de Salomón como una clave talismánica relacionada con la ceremonia de entronización del próximo rey hebreo. La masonería está íntimamente ligada al desarrollo de las ideas en Europa, pero no se puede estudiar la historia de los comienzos de la masonería especulativa sin hacer referencia al papel que jugó en la sociedad inglesa de la época la importante colectividad de hugonotes llegados de Francia, escapando de la persecución religiosa después de la noche de San Bartolomé. Asimismo, todo estudio serio de la filosofía masónica deberá comprender el fenómeno del movimiento Rosacruz en los siglos XVII y XVIII. El desarrollo de la Cábala en Europa, tanto en su versión original hebrea como en su manifestación cristiana, el prestigio del idioma hebreo en el Renacimiento y los distintos grupos semisecretos y semiocultistas que florecieron en Europa desde las postrimerías de la Edad Media hasta la era victoriana. Francis Bacon define la Nova Atlantis, una sociedad ideal, una utopía conforme a la vez al mensaje rosacruciano y al ideal de la masonería. Todo esto forma parte de lo que acuerdan en sus reuniones conventus, donde los hermanos discuten juntos estos primeros trabajos. Después, 3 hermanos, a los que se llama las 3 luces, se entregan a unas experiencias de luz más sublime. Los manifiestos de la Rosacruz insisten igualmente sobre el orden de los números, sobre las formas geométricas, y es una forma de unir al hombre al cosmos según la gran ley armónica, donde encontramos el ritmo particular de la divina proporción, la del número áureo. En la masonería, así pues, tenemos una concomitancia de simbología. ¿Pudo haber recibido este caudal a través de la incorporación o la influencia rosacruciana eventual? Absolutamente.
En logia, cada uno de los 7 oficiales de la logia y cada uno de ellos se asocia con una gran cantidad de literatura relacionada con las 7 artes liberales y las ciencias y las escuelas clásicas de arquitectura. También asocia a los 3 oficiales principales de la logia con los 3 grandes maestros que presidían el edificio del templo del rey Salomón. Los 7 oficiales de la logia se considera representante de los 7 niveles de la dimensión de la conciencia orientada al este-oeste, mientras que la simbología de la escalera nos remite a un conjunto de obras que proporcionan información e instrucción sobre cada nivel. El portero o guarda exterior está asociado con la gramática. El guarda interno está asociado con la lógica. El primer diácono está asociado con la retórica. El segundo diácono está asociado con la ciencia de la aritmética. El primer vigilante está asociado con la ciencia de la geometría. El segundo vigilante está asociado con la ciencia de la música. El venerable maestro está asociado con la ciencia de la astronomía. En la construcción del templo del rey Salomón, los compañeros masones debían ir a la cámara central para recibir sus salarios, cosa que hacían sin escrúpulo ni timidez, porque se sabían con derecho a ellos, y por la gran confianza que depositaban en sus empleadores. La presencia del pagador en la cámara central del alma indica que uno recibe lo que merece no como recompensa o castigo divino, sino por la resolución de un principio que funciona en el nivel del alma. La idea no es un invento de la masonería. Las culturas cristianas pueden leerla la máxima de San Pablo, recogerás lo que siembres, y en Oriente la encontramos en las complejas doctrinas del karma. Hablando de masonerías desconocidas y ultrasecretas, cabe mencionar a la reforma de la Orden de los Francmasones en Dresde, del rito de Schöpfer. Fue el primero que iluminó a los príncipes de Alemania por medio de la fantasmagoria o la aparición de espectros. Llenó de terror a Berlín y a toda Prusia, haciendo predecir por fantasmas por los que tenía contacto directo la próxima muerte de alguno de los personajes. La reina de Prusia llegó a tal punto que le prohibió hacer evocaciones. Este fue quien creó la masonería de los 72, y muy curiosamente, ésta se dedicaba al estudio de las ciencias ocultas y pretendía sin duda que su gran maestro habitaba en España y tenía en el orden el nombre de Tajo. La relación en origen era estrechamente simbólica con el gran ideal que suponía Toledo como ciudad de la magia. De hecho, se adoptaron una mezcla de ceremonias judías, maometáneas y cristianas. Sus nombres de pase y los nombres de su grado son hebreos, tales como Melquisedec, Tumín, Urín, es decir, volvemos a hablar de el gran secreto del pectoral del sumo sacerdote. Tenemos que decir que la Iglesia, desde el propio Vaticano, también auspició una serie de agrupaciones secretas para combatir todos estos devaneos. Hay una muy conocida que se trata de Sodalitium Pianum, literalmente Liga de Pío, San Pío V, llamada más comúnmente el Abetal. Su fundador era un prelado italiano bastante singular, Umberto Benigni, de fuerte personalidad, muy activo y que ocupó de 1906 a 1911 el importante puesto de subsecretario de la Congregación de los Asuntos Eclesiásticos Extraordinarios, donde Eugenio Pacelli, el futuro Pío XII, fue su sucesor. Benigni fue uno de los más fervientes partidarios eclesiásticos de Mussolini y su antisemitismo le llevó a disertar largamente acerca de los crímenes rituales de los judíos. El Abetal, en su espíritu, debía ser un instituto secular que dependía de la Santa Sede y que se proponía apoyar de manera enérgica la obra de Pío X, no sólo contra las corrientes esotéricas modernistas en sentido estricto, sino también contra todas sus manifestaciones. Es indiscutible la tradición de la Cábala, del esoterismo, de la filosofía y del hermetismo en una corriente que también está influida notablemente por el humanismo, la filantropía
y el racionalismo. La tradición hebrea en la masonería se puede dividir de tal manera que la tradición masónica se puede etiquetar o compactar en tres grandes ciclos que aparecen en épocas diferentes. La primera, más antigua, es la tradición noaquita o antediluviana. La segunda, la salomónica, que corresponde al ciclo de Irán Abí y la construcción del templo. Y la tercera es caballeresca neotestamentaria cristiana. Las dos primeras trasuntan una gran influencia de la cábala hebrea. Los documentos masónicos medievales sobre los que ya nos hemos referido hablan de una tradición antediluviana. Esto ha dado lugar a una masonería noaquita que refiere a Noé y por lo tanto a los tiempos anteriores a la revelación mosaica. Algunos grados y órdenes masónicas mantienen esta tradición noaquita, como la orden de los marineros del Arca Real y los grados 13 y 21 del rito escocés antiguo y afectado, denominado Real Arco y Caballero Noaquita. Noé, al igual que Irán Abí, es un constructor. El arca es equivalente al templo y ambos recuerdan la alianza establecida con Dios. Estos mismos manuscritos dicen que los hijos de Lamed grabaron todas las ciencias en dos columnas ancestrales a fin de que se salvaran del diluvio. A Jabel, su primogénito, se le atribuye haber inventado la geometría y creado la masonería. El mencionado grado 13, Real Arco, rescata una leyenda similar y atribuye a Enoch el haber grabado el nombre de Dios en una piedra triangular de ágata llamada delta, con caracteres o símbolos que lo representaban a fin de preservarlos de la catástrofe. Como nadie conocía su pronunciación, la dejó explicada por medio de jeroglíficos en una columna de mármol, mientras que en otra de bronce grabó los principios científicos de la época. El delta fue colocado en la 9ª cámara subterránea de una serie de 9. Luego del diluvio, la piedra de mármol se destruyó y el delta quedó oculto debajo de las bóvedas, razón por la cual ningún hombre pudo conocer el nombre de Dios. El ciclo salomónico aparece posteriormente y recibe gran parte de su andamiaje alegórico del movimiento benedictino. Todas las palabras sagradas y de paso, establecidas en las distintas órdenes y grados masónicos, son de origen hebreo, influenciados por la cábala. En tiempos masónicos se mide por el calendario hebreo, que corresponde a la verdadera luz, mientras que en la masonería capitular la letra hebrea Iod, o su equivalente G, inicial de nombre de Dios en el mundo anglosajón, preside el oriente del templo. Aprovecho para despedir esta segunda parte del documental o reportaje titulado Templarios, Masones y Rosacruces, anunciando que en la tercera parte profundizaremos en la famosa falsificación de la carta de Arminius, en las corrientes rosacrucianas y en figuras principales del hermetismo y las corrientes neotemplarias. Y hablaremos, por supuesto, de la infiltración del Vaticano y de sectores del Vaticano al objeto de conjurar estas corrientes esotéricas.